Muy buenas noches tengan todos ustedes. Ahora vamos a ver la solución al problema de programación de la conversión de decimal a binario en Visual C++. Ahora lo mismo que hicimos en la primera parte del video, en la cual hicimos la solución matemática en el pizarrón, esa misma tablita la vamos a ver pero en una tablita de Excel. Ok, en ese puse un texto que dice número decimal a convertir. Dejo un espacio en el cual voy a insertar cualquier valor y en la celda de abajo estoy colocando una formulita que es igual entero paréntesis la celda que voy a convertir a valor entero y cierro el paréntesis. Esto va a hacer que el valor que inserté arriba me lo haga entero, porque si no, al pedirle el resultado del residuo de la división, me va a marcar números decimales, por ejemplo 0.223, que esto no me sirve para hacer la conversión de decimal a binario. Necesito valores 1 o 0 únicamente. Los demás no me funcionan porque tengo que almacenar el número binario. Se va a formar por estos datos, ya sean unos o ceros, puros unos y ceros. Entonces explicamos la tablita. El programa en C++ que vamos a hacer, le voy a meter una estructura de control que se llama for. Esa for son ciclos que va a ir repitiendo mientras una condición se esté cumpliendo. Aquí me va a marcar, por ejemplo, en el ciclo 1, qué va a ir haciendo, cómo van a ir quedando las otras variables. En esta parte voy a tener una variable que se llama mod con un arreglito que va a contener en su momento una posición de memoria que va a quedar delimitada por la variable i. Entonces en el primer ciclo, en la variable mod, en el espacio de memoria 0, me va a almacenar el residuo de la división de este valor entre 2. Lo almacena aquí el residuo, como el número vemos que termina en non. Obviamente el residuo va a ser un 1. Después este número se divide entre 2 y va a quedar aquí almacenado. Después, en la segunda vuelta o en el ciclo 2, la variable mod, ahora en el espacio de memoria i igual a 1, o sea en el espacio de memoria mod 1, va a almacenar el residuo de la división de arriba, que es esta, entre 2. Como termina en par, el residuo va a ser 0. Y después efectúa la división de este valor entre 2 y la almacena aquí. Entonces, si nos vamos dando cuenta, va a ir haciendo esto hasta que quede en 0. Almacena el último residuo y aquí quede en 0. Entonces, el número que yo coloqué va a tener 24 ciclos de ese for, va a ser 24 ciclos. ¿Ok? Entonces aquí me va a registrar los números binarios, el número binario completo, en el cual va a empezar esta que tiene la posición mod i en 0, debe de quedar del lado extremo derecho, y la posición de hasta abajo, el 1, va a quedar en la posición inicial. De esa forma manejamos el número binario. Esto va a quedar al final, esto le sigue, hasta que el último valor 1 quede del lado izquierdo. Ok, entonces aquí coloqué, por ejemplo, el valor que tiene este bit, tiene el valor 1, este bit tendría el valor 2, este bit es el que tiene el valor 4, y así sucesivamente. Entonces, al hacer la multiplicación de este bit por su valor, aquí almacenamos el resultado. Por ejemplo, ese es un valor 0 por 2, pues nos va a dar 0. Ese es un valor 0 por 4, pues nos va a dar 0. Pero por ejemplo, este, que es un valor 1 por 16, nos va a dar 16. Entonces, al hacer esta operación, si yo sumo todo esto, que de hecho en esta formulita lo contiene, que es la suma de toda esta columna, me va a dar el número con el que yo empecé. Aquí estoy colocando el exponencial porque la formulita que yo metí aquí es un 2 con la exponencial que yo le estoy indicando aquí.
Por ejemplo, en este caso va a ser 2 con exponente 0 y sabemos que cualquier cosa con exponente 0 el resultado es 1. Por eso me da un 1. Ese es un 2 con el exponente 1. Cualquier cosa con exponente 1 es el mismo. Aquí tenemos un 2 con el exponente 2, que en este caso sería 2 al cuadrado. 2 por 2 son 4. Y así sucesivamente. Obtenemos el valor de ese bit. Entonces, al tener el valor del bit por el bit, nos va a dar un valor que vamos a ir almacenando en la columna J, y al sumarlo completo nos tiene que dar el valor inicial que nosotros insertamos aquí. De esa manera comprobamos que nuestra operación ha sido correcta. Ok, ya que tenemos esta tablita y todo nos salió bien, entonces nos vamos a ver cómo van a quedar nuestras estructuras de control, o en este caso el bucle for. Ok, tenemos que van a ser 3 ciclos for, primero, segundo y tercero. Aquí el primer ciclo lo que va a hacer es lo que habíamos indicado, es obtener el residuo de la división del valor inicial entre 2 y lo va a almacenar en la variable módulo, la variable mod, en el espacio de memoria i. Después de esto vamos a tener que el valor que insertamos al principio va a ser igual a ese valor entre 2, y posteriormente a una variable que se llama j va a tener la posición del ciclo más 1. Esto nos va a indicar cuántas veces se realizó esta operación, para saber el número binario al final, al imprimirlo, cuántos dígitos va a tener. Y finalizamos el ciclo for. En el segundo ciclo vemos que vamos a posicionar el cursor con el GoToXY. Nos vamos a ir a una posición de la pantalla. En este caso va a ser el número de dígitos que contiene el número binario más 20. Entonces nos va a dar, si por ejemplo al final tiene que el número binario tiene 8 dígitos, nos va a poner en la posición 28, y ahí va a imprimir el valor que tiene la variable mod en la posición 0, y después decrementamos la j. Entonces al principio quedó en la posición 28 y imprimió el valor del mod 0. En la segunda vuelta j se decrementa y ahora nos va a ir a GoToXY en la misma fila, pero ahora en la posición 27, y va a imprimir el valor módulo 1, y después se decrementa y después nos va a mostrar la posición XY en J más 20, que en este caso ahora J va a ser 6, nos va a mostrar la posición 26 de la misma fila, y ahora va a mostrar ahí el valor del módulo en la posición 2, y así sucesivamente hasta que J llegue a 0. Cuando J llegue a 0 ya no se cumple la condición del for, y entonces ahí se va a detener. En este caso los ciclos for tienen 3 partes. En este caso i es igual a 0, estamos inicializando la variable i. Después tenemos la condición mientras la condición para que este siga funcionando. Esa condición va a ser que el valor sea mayor a 0. Si este valor llega a 0, se va a salir de ese ciclo porque ya no se está cumpliendo esa condición. Y aquí vemos que la variable i se va a ir incrementando. Ok, ahora el tercer ciclo, no lo voy a explicar, lo único que va a hacer es respetarnos la función GoToXY como en C++ de Borland. En este caso ya aquí en Visual C++ se maneja diferente. Aquí lo que hicimos fue un método para que funcione el GoToXY exactamente igual que en C++ de Borland de MS2. Ok, entonces vámonos ahora sí, ya que ya resolvimos todo esto como debe de quedar de manera matemática, ya vimos que sí funciona. Entonces ahora sí nos vamos al software, que es lo último que tenemos que hacer. Dejamos que abra nuestro Visual Studio. Ok, nos vamos aquí a nuevo proyecto. En nuevo proyecto escogemos Visual C++,
escogemos proyecto vacío y le damos a aceptar. Del lado izquierdo, en nuestro explorador de soluciones tenemos una carpetita en donde van a ir los archivos de código fuente, otros en donde van a ir los headers, otros en donde van a ir los recursos como archivos DLL o BXC, y aquí dependencias externas. En este caso únicamente vamos a utilizar archivos de código fuente. Le damos un clic derecho, le damos en agregar y le vamos a dar un nuevo elemento. Escogemos Visual C++, archivo C++ que es de tipo de extensión .cpp y le damos a aceptar o agregar en este caso. Ok, aquí como buen programa en C, lo primero que tenemos que hacer es incluir las librerías que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar una que se llama IOStream. Vamos a incluir otra librería que se llama Windows.h, que es la que nos va a hacer el posicionamiento del cursor dentro de la pantalla de consola de MC2. Y por último vamos a incluir la última que se llama Conio.h, clasiquitas. Aquí tenemos que poner otra fila que se llama Using Namespace Standard, punto y coma. Y entonces si nos vamos a copiar o insertar lo que es el método que nos va a posicionar el cursor, lo copiamos y lo pegamos. En la descripción del video lo voy a pegar para que ustedes nada más le puedan hacer copy paste. Esto es nada más para que nos posicione el software en el punto XY que nosotros le indiquemos con este método, gotoxy, como en Borland C++. Ok, y ahora después de esto nos vamos a hacer nuestra función principal. Le ponemos int main en este caso y abrimos y cerramos llavecitas. Esto es muy importante, hacer esto, el de abrir y cerrarla, para que de esta manera no se nos olvide cerrar ninguna de las llaves, porque a veces por no cerrar alguna tenemos algunos problemas. Aquí antes de la última llave le ponemos return 0. Y ahora sí nos vamos aquí al inicio de la llavecita. Abrimos nuestro documento de Excel en el que hicimos el análisis y vamos a declarar las variables que necesitamos. Necesitamos una variable i que va a ser entera, necesitamos una variable valor que va a ser entera, una variable j que va a ser entera y una variable mod que va a contener espacios de memoria. Entonces le pongo int para declarar que la variable va a ser entera y le pongo i, punto y coma. Ahora int igual la variable entera, j y punto y coma, en minúscula todo para que quede parejo. Y ahora declaramos la int valor, le damos punto y coma, y ahora por último la variable int mod con su arreglo y le ponemos por ejemplo 40 espacios, para que aunque almacenemos un valor, nos quede un valor binario muy grande, no tengamos ningún problema. Podemos ponerle que nos convierta 15.821.323 y nos lo va a convertir sin ningún problema. En cambio, si limitamos a 8 espacios, pues nos va a marcar errores o nos va a marcar cosas que no deben de ser. Ya que declaramos aquí nuestras variables, vamos a imprimir en pantalla un texto que es lo primero que va a ver nuestro usuario. En este caso le ponemos console out o cout en este caso, y le ponemos dos flechitas de menor que y le ponemos un texto, por ejemplo conversor de decimal a binario, punto, cerramos las llavecitas y aquí le damos otros dos de menor que
y le damos un end line, end L. En este caso, ese es el que va a hacer que se brinque al renglón de abajo. Explico. Console out, en este caso, va a mostrar en la pantalla de la consola este texto. Ese texto, si se dan cuenta, como tienen las flechitas hacia acá, indica que esto se va a mostrar acá. Igual de esa manera el salto de línea se va a mostrar, lo va a agregar aquí y de aquí lo va a sacar. Así se explica la manera de funcionar de este comando console out. Igual le ponemos console out, espacio, los dos de menor que, y ahora le ponemos introduce el valor a convertir, dos puntos, un espacio para que no lo ponga pegado, cerramos esto y le damos un punto y coma. ¿Por qué? Porque queremos que inmediatamente después de este texto y después de este espacio ponga el valor que va a convertir. Ahora lo que vamos a hacer es poner un console, pero ahora un console in. Entonces lo que entre, el valor que ponga el usuario, ahora lo tiene que mandar hacia una variable. Por eso ahora va el mayor que, indicando que lo que se mete aquí o lo que el usuario introduce lo va a meter ¿en qué variable? Pues en la variable que nosotros declaramos como valor. ¿Ok? Y ahora le damos un cout, nada más así para brincar unas líneas, end L otra vez, y le damos end L y le damos punto y coma. Después de esto, ahora sí metemos el for. Abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves. Me pongo dentro de los paréntesis y le voy a dar los valores que necesita de inicialización la estructura de control, que en este caso i la vamos a empezar con 0, se separan con puntos y comas, y después le ponemos que mientras el valor sea mayor que 0, punto y coma, la i se vaya incrementando. Ok, y ahora dentro de las llavecitas vamos a poner lo que queremos que vaya haciendo, que en este caso lo primero que necesitamos es que en la variable mod, en el espacio i, que en la primera vuelta recordemos que va a ser 0 porque i empieza con 0, ¿qué va a insertar en ese valor? Pues el módulo de valor. Con esto ponemos la operación módulo 2, con eso le indicamos que el residuo de la división de la variable valor entre 2 lo almacene en la variable mod en el espacio i, que en este caso va a ser 0, como lo explicamos anteriormente en lo de los ciclos. Posteriormente tenemos que hacer la división, entonces la variable valor va a quedar como la misma variable dividida entre 2. Entonces el valor que nosotros insertamos lo divide entre 2 y lo guarda dentro de la misma variable para que sustituya el valor anterior. Y ahora le ponemos que la variable j, que es la que va a ir contando el número de ciclos, porque si no le incremento va a decir que es, por ejemplo, si son 6 valores, me va a decir que son 5 porque empieza en 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? J va a ser igual a i más 1, para que en vez de 0, j empiece en 1. Después, cuando i valga 1, esta va a valer 2 y así sucesivamente. Entonces, si es una conversión a 8 bits, me va a almacenar en j un 8, no me va a almacenar un 7. Ok, con eso terminamos el primer ciclo for y después nos vamos con el segundo. Abro paréntesis, abro llaves, y entonces aquí en esta estructura for igual iniciamos con i igual con 0, punto y coma, pero ahora me va a imprimir qué número de posiciones, las que valga j, porque en j se almacenó el número de bits que tiene el número binario. Entonces le ponemos mientras j sea mayor que 0, punto y coma, entonces i se va a ir incrementando porque se nos va a ir dando las posiciones del bit en el número binario ya convertido. Entonces ahora le damos goto xy, que fue el método que pusimos nosotros arriba, le ponemos su paréntesis y un coma, y ahora le vamos a poner primero la posición que va a tomar dentro del eje de las x, por eso es goto xy.
Entonces en X va a tomar la posición J, que en este caso si J era 8, más 20 para que se vaya a la posición 28. En el siguiente ciclo se va a ir a la 27 porque ahorita la vamos a ir decrementando esa variable. Ok, X va a quedar en J más 20 y la posición Y, como les estoy indicando aquí abajo que es la que nos falta, lo vamos a poner todo que quede en el renglón 10 o en el renglón 5, por ejemplo, de la pantalla. Ok, ahora esto va a imprimir un console out, va a imprimir la variable mod en el espacio I, que en este caso la primera que va a imprimir en la posición 28, por ejemplo, va a ser la posición 0 de la variable mod. Después en la 27 va a imprimir la posición 1, ahora en la 26 va a imprimir la posición 2 y así sucesivamente. Entonces va a quedar organizado de derecha a izquierda como necesitamos que quede nuestro número binario. Y de ahí decrementamos J. ¿Para qué? Para que en algún momento tiene que llegar a 0 y se detenga el que esté imprimiendo los bits que contiene esto. Y si nosotros lo dejamos así, simplemente va a hacer toda la operación, va a hacer toda la conversión, pero no la vamos a ver. Aquí tenemos que poner una pausa, que nosotros la ponemos con el get, los paréntesis y el punto y coma. Ok, y ya con eso nos va a dar la pausa. Entonces nos vamos a probar con esta tecla de aquí, que es el depurador local de Windows. Le damos un clic, le ponemos que sí lo compile y aquí nos va a mostrar lo que está haciendo, la operación a compilar, en este caso el archivo que se llama source.cpp, y nos abre la consolita en la cual nos muestra conversor de decimal a binario, que fue el texto que nosotros le pusimos con este code, el salto de línea, que lo podemos apreciar aquí, por eso abajo, y después él introduce el valor a convertir, los dos puntos y el espacio incluso que le dimos aquí. Ahora le insertamos, por ejemplo, el valor 51, le damos un enter y aquí nos está mostrando el valor 51 en binario. Si lo vemos, en la posición 1 vale 1, este vale 2, vale 4, vale 8, vale 16 y vale 32. Ok, 32 más 16 son 48, más 2 son 50, más 1 es 51. Y aquí estamos comprobando que funciona bien nuestro software, nuestra aplicación. Le damos el enter y se sale de la pausa y termina la aplicación. Vamos a volver a darle y como nosotros le dimos un valor de 40, no importa que pongamos un número muy grande, por ejemplo 100.455.121, le damos un enter y aquí está, nos muestra el número binario completo. Ok, aquí de esta manera estamos haciendo una aplicación en C++, pero ahora de manera ya visual. Entonces ya posteriormente la podemos compilar y generar nuestro archivo ejecutable. Bueno, con eso comprobamos que la parte más importante de la programación no es el hecho de saberse los comandos, sino el hecho de hacer la solución matemática del problema en primera instancia y después meternos a escribir el código. El código nos lo aventamos en 2 minutos. El problema fue la solución matemática. No podemos ponernos frente a la máquina y tratar de hacer un programa si no sabemos primero qué demonios vamos a hacer. Lo primero que tenemos que hacer es el algoritmo matemático con la solución del problema para que todo nos salga de la manera más fácil posible. ¿Ok? Se les agradece su atención. Cualquier duda, cualquier comentario lo pueden poner en los comentarios del video o en la página de Facebook y se les será resuelto o serán contestados a la brevedad. Cualquier duda que tengan lo pueden expresar ahí. Muchas gracias por su atención. Se despide de ustedes su servidor César López. Gracias.